Mucho gusto, damas y caballeros. Soy Charles Dickens. Quizás me conozcan por Oliver Twist o Cuentos de Navidad, pero hoy les vengo a contar mis inicios de cómo me convertí en uno de los escritores más aclamados del siglo XIX. Todo comienza cuando nazco el 7 de febrero de 1812, creo, con mi papá, John Dickens. Él era un oficinista de la pagaduría de, de la Armada en el arsenal del puerto de Portsmouth. Y mi mamá, Elizabeth Barrow. 2 años después de mi nacimiento, mi familia se mudó a Londres, algo conocido como Summer House. Si no confundo, era el número 10 de Norfolk Street. Cuando tenía 5 años, eso lo recuerdo, nos mudamos a Cadman, eso queda en Kent, sí. Donde pues mi mamá era clase media y pues mi papá, que siempre está endeudado, ya que siempre tuvo una excesiva inclinación al despilfarro. Pero bueno, si no recuerdo mal, no recibí ninguna educación hasta los 9 años. Sí, hasta los 9 creo. Uf. Lo siento, un pequeño dolor de cabeza. Sí, pero no pasa nada. Lo siento. No recibí ninguna educación hasta los 9 años, que pues por obvias razones mis críticos me reprocharían eso de mi pasado. Pero bueno, ahí aprendí que uno tiene que ser autodidacta y la mayoría lo aprendí yo solo. La mayoría del tiempo me la pasaba afuera, literalmente tragándome libros. Pero en sí fue un buen momento. Si no recuerdo mal, leíamos que todo novelas picarescas como la de Roderick Random o Las aventuras de Peregrine Pickle de Tobias Smollett o Tom Jones de Henry Fielding, que por cierto es uno de mis escritores favoritos. También leía novelas de aventura como Robinson Crusoe y pues muy probablemente todos conozcan Don Quijote de la Mancha. En 1823 vivía con mi familia en Londres, en el número 16 de Bryan Street de Cadman Town, creo, que era entonces uno de los suburbios más pobres. Eso lo recuerdo muy bien. Muchos dicen que mis primeros años fueron una época idílica, pero en realidad era más como un niño muy pequeño y no especialmente cuidado. En ese momento manejaba muy bien mi memoria fotográfica, que gracias a ello creo que pude empezar a plasmar la realidad a la ficción. Mi vida dio un cambio radical cuando a mi papá lo encarcelan por impago de deudas y se lo llevan a la cárcel de deudores de Marshalsea. Sí, Marshalsea. La mayoría de mi familia se trasladó a vivir con él, ya que pues era una opción que nos daba el Estado. En cambio a mí, por otro lado, a mí me acogieron en la casa de Little College Street, que regentaba la señora Roylance, y pues algunos domingos visitaba a mi papá en la cárcel. Recuerdo que cuando cumplí 12 años mi familia consideró que ya era momento de que empezara a trabajar, entonces pues empecé 10 horas diarias en la fábrica de Warren's Boot Blacking de zapatos, una fábrica de betún para calzado al final. Nunca olvidaré el empeño de mi madre en obligarme a seguir trabajando en la fábrica. Creo que esas vivencias fueron las cosas que me marcaron como escritor, para que en mis obras empezara a plasmar y a denunciar las condiciones deplorables con las que sobrevivían las clases proletarias de la época.
que en mi novela de David Copperfield recuerdo que era más como una autobiografía. Y si no recuerdo mal, escribí: yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que pudiera recordar cuánto deseaba ir al cielo. Recuerdo que todo empezó a dar forma en mayo de 1827, donde empecé a trabajar en un bufete de los procuradores de Ellis y Blackmore, que un tiempo después ya empecé como taquígrafo judicial. Pero bueno, en 1828 comencé a colaborar como reportero en el Doctor's Commons, sí creo que era ese, y posteriormente de ingreso de calidad de cronistas en el True Sun. Por esa época recuerdo empezar a tener un profundo interés por las escenas teatrales londinenses, y me apunté a una clase de interpretación, pero justamente el día del casting que me dio una fuerte gripa y pues no pude asistir, y creo que ese fue el momento donde se apagó uno de mis sueños de ser actor teatral. Recuerdo que en 1834 me contrataron en el Morning Chronicle como periodista judicial, no, político. Recuerdo que en 1834 me contrataron como periodista político en el Morning Chronicle. Era más que todo para informar sobre debates parlamentarios y viajar a través del país para cubrir las campañas electorales. Contraje matrimonio el 2 de abril de 36, de 1836 con Catherine Thompson. Y recuerdo que nos fuimos a vivir a Bloomsbury, donde nacieron mis 10 hijos, que pues tristemente ya solo quedan 8, ya que una de las más pequeñas, Dora, pues, el día de la muerte de Dora me estaba cambiando para ir al London Tavern. Era una cena anual y pues iba a dar un discurso. Pero poco antes que fuera a dar el discurso, mi amigo John Foster, que era uno de mis criados, me llamó, pero le contestó Mark Lemon la noticia de que Dora había muerto repentinamente por unas convulsiones que había sufrido. Foster decidió mantener la noticia hasta después de haber hecho mi contribución a la reunión. Luego, pues con la ayuda de Mark, Foster me contó la triste noticia. Y el otro fue Walter, quien murió en 1863 de un aneurisma en víspera de Año Nuevo, recuerdo bien eso. Él estaba sirviendo en lo que se está convirtiendo en el ejército indio británico hasta el día de su muerte, obviamente. Para cambiar de tema, en 1836 acepté un trabajo como editor en el Bentley's Miscellany, que lo sostuve hasta 1839 por unos inconvenientes que tuve con el dueño. Después fui contratado por 2 periódicos que fueron, si no me confundo, el Household Words y el All the Year Round. Y recuerdo que en 1842 viajé con mi esposa a Estados Unidos, que describí brevemente en notas de viaje americanas, que sirvió también como las bases para uno de los episodios de Martin Chuzzlewit.
Y un tiempo después me empezó a interesar el unitarismo cristiano, que después sería anglicano, lo que me queda de vida. También hacia 1849 estaba escribiendo un libro de la vida de nuestro Señor, así se llamaba, que mostraba la vida de Jesús en un lenguaje más sencillo. Era más que todo para inculcarles la creencia de Dios a mis hijos. En 1856, mi popularidad me permitió comprarme el Grand Hill Palace, una gran casa ubicada en Hillham, en Kent. Esa casa tenía un inmenso significado para mí, ya que pues cuando era niño paseaba por sus cercanías imaginando habitarla. Y también me fascinaba porque fue el lugar donde se desarrollan algunas escenas de la primera parte de Enrique IV de Shakespeare, que eso era algo que me complacía inmensamente. Que 9 entregas en 1836, si no me confundo, las 11 restantes en 1837, los papeles del club de Pickwick, y la siguiente obra que publiqué fue Oliver Twist en 1837. Era un relato auténticamente autobiográfico y que se publicó en entregas durante 2 meses. Después de esa obra siguieron Nicolás Nick Levy y La tienda de las antigüedades, eh, donde narraba las desdichas de la pequeña Nelly, con el que inserté pasajes inspirados en el reciente fallecimiento de mi cuñada, Mary Howard. La quería mucho y pues solo tenía 17 años. Esa obra tuvo un gran éxito en Inglaterra y en América, por cierto, también. Gracias a las obras que iba publicando, iba ganándome un gran prestigio y me nombraron hijo adoptivo de Edimburgo y pues viajé a Estados Unidos. Una de las novelas que más me cambió fue la creación de la novela de Dombey e Hijo. Significó un cambio en mi método de trabajo. Pasé de la improvisación a la planificación completa del todo, apoyándome para la estructura en la maestría que conseguí en recursos novelísticos. Pero bueno, en 1849 fundé el seminario de Household Words, donde me di el trabajo de difundir escritos de autores poco conocidos y en el que se publicaron 2 excelentes obras, que fueron Bleak House y Hard Times. En este punto ya era considerado como el gran novelista, pero esto me empezó a traer una carga de trabajo destinada a satisfacer a mis lectores por su alta demanda. Pero poco a poco empecé a caer en una crisis que me llevó a romper contrato con mis editores por la razón de que al pasar una petición de que aumentaran la remuneración, obviamente la denegaron, y después de eso empecé una serie de viajes a Italia publicando imágenes italianas, Suiza y Francia. Y gracias a esos viajes fue donde conocí a Alejandro Dumas y a un joven llamado Julio Verne, también que quedé enamorado de la sociedad parisina. A mi regreso de Inglaterra, obligado por las necesidades económicas que me acompañaban, extendí mis actividades a otros campos. Empecé a organizar representaciones teatrales, fundé el Daily News, también hice actor y comencé a dar conferencias como una de las
sobre los derechos humanos o sobre la defensa de las prostitutas. Y también traté temas como la condena de pena de muerte, entre otros temas. Lo peor pasó en 1850, donde mi salud fue empeorando, y esto agravado por la muerte de mi padre, de mi hija y de su hermana, Fanny. Gracias a ello me separé de mi esposa en 1858, pero pues en la era victoriana eso era algo técnicamente impensable. Entonces la seguí manteniendo a ella y a la casa en los próximos 20 años hasta que ella falleció. Aunque al principio vivíamos felices juntos, Catherine no tenía ni lo más mínimo de la energía desmedida que yo le tenía. Pero en realidad, en el momento en el que se daba más a cuenta la crisis matrimonial que estaba pasando, fue en 1855, cuando vi de nuevo a mi primer amor. Pues obviamente para la época ella ya estaba casada, pero había cambiado muchísimo desde los últimos recuerdos románticos que tenía de ella. María Bignell se llamaba. A partir de ese momento cambió mi carácter de una forma radical, a tal manera que mis amigos me dijeron que ya no me reconocían, que ya no era la persona que ellos habían conocido. Pero bueno, a pesar de todo, continué escribiendo y dando conferencias. Y me llegué a resguardar en la casa de mi amigo White Collins, que por cierto es conocido como el creador del género de misterio en realidad. Llegamos a escribir relatos juntos y a recomendarnos ideas de nuestras propias novelas de cada uno. Y bueno, en 1859 publiqué Historia de dos ciudades en ayuda con él. Y pues para terminar, lo último que me ha pasado es que el 9 de junio de 1865, de regreso de Francia de ver a Hélène Trenant, sufrí un accidente. Pues supongo que han escuchado de él, del accidente ferroviario de Staplehorse, en el cual los primeros 7 vagones del tren cayeron de un puente que estaban reparando. Y pues el único vagón de primera clase no se cayó, era en el que estaba yo. Y pues la mayor parte del tiempo me la pasé ayudando a la gente que estaba herida o moribunda hasta que llegaron los rescatistas. Y era algo obvio que iba a utilizar esta horrible experiencia para hacer un cuento que lo llamé El guardavía, que trata de que el protagonista tiene una visión de un accidente ferroviario. Entonces,